Muy buenas tardes, profesor y compañeros. Tengo el placer de hablarles sobre el concepto de sistema de base de datos con integrantes Manuel Concepción, Edwin Castro, Andrés Pineda, Juan Cedeño, mi persona Rubén Catreván. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos en informática es un sistema estructurado que permite almacenar, organizar y gestionar datos de manera más precisa, más eficiente, más segura. Está diseñada para facilitar el acceso, consulta, modificaciones y el control de grandes volúmenes de información más precisa y más rápido. ¿Para qué sirve? Okay. La base de datos sirve para centralizar y administrar información, permitiendo que múltiples usuarios accedan a datos, los actualicen o los analicen si tiene algún error, alguna falla, más que todo en el sistema, lo que es fundamental en áreas como administración, educación, tecnología, salud, diferentes áreas de la tecnología. Ventajas y desventajas de la base de datos. Ventajas: organizar eficiencia de la información, permite estructurar y clasificar grandes volúmenes de datos y facilitando su búsqueda y su uso. Acceso más rápido y simultáneo. Varios usuarios pueden consultar o modificar datos al mismo tiempo sin afectar el rendimiento. Desventaja: dependencia de la tecnología, requiere equipos, software y reconocimientos técnicos y gestión de mantenimiento. Riesgo de seguridad: si no se protege adecuadamente, los datos pueden ser vulnerables o accesos no autorizados o pérdidas. De datos estructurados, diseñados para ser almacenados y accedidos de una manera eficiente. Sus características principales incluyen la organización, la independencia, la integridad, la seguridad, el acceso concurrente, la posibilidad de realizar copias de seguridad y recuperación y la posibilidad de consultas complejas. Hay tres puntos importantes que son: la integridad. Se refiere a la validez y consistencia de los datos, asegurando que la información almacenada sea precisa y confiable. Seguridad. La base de datos debe protegerse contra accesos no autorizados, garantizando la confidencialidad de la información. Y consultas complejas. Las bases de datos permiten realizar consultas complejas para evitar información específica de manera eficiente. A continuación hablaremos sobre los tipos de base de datos. Base de datos relacional, base de datos de jerárquica, base de datos en red y base de datos NoSQL. Los bases de datos relacional organizan los datos en tablas con relaciones entre ellas. Es la más común y se usa en sistemas como MySQL, PostgreSQL o SQL Server. La base de datos de jerárquica estructura los datos en forma de árbol, con registro, padres e hijos. Es útil para representar relaciones de tipo uno o muchos como estructuras organizativas. Base de datos en red. Similar a la jerárquica, pero permite que un registro tenga varios padres, formando una red. Ofrece más flexibilidad en relación compleja. Base de datos NoSQL. No usa tabla tradicional, ideal para manejar grandes volúmenes de datos no estructurados o semi-estructurados, como en redes sociales o aplicaciones o en tiempo real. Relacionales, datos en tabla. La base de datos relacionales organiza la información en la tabla compuesta por filas y columnas. Estas tablas se relacionan entre sí mediante claves primarias y faraónicas, permitiendo consultas complejas y análisis de datos. Ejemplos populares de sistemas de gestión de base de datos relacionales son MySQL y SQL Server.
Bueno, yo les voy a hablar acerca de lo que es dizque, la base de datos relacionales de datos flexibles. La base de datos ofrece una mayor flexibilidad en el manejo de datos en comparación con las bases de datos relacionales tradicionales, ya que no está sujeta a un esquema fijo y puede adaptarse a una estructura de datos conveniente. La base de datos no relacional destaca por su flexibilidad en comparación con las bases de datos relacionales tradicionales. Estas son flexibles y manifiestan la capacidad de manejar diferentes tipos de datos estructurales y sin la rigidez de un esquema predefinido. Es esencial que la base de datos no relacional ofrezca un esquema más dinámico y adaptable a las necesidades cambiantes y de las aplicaciones modernas. Locales instaladas en una sola computadora. Instaladas en una sola computadora se refieren a la aplicación o programas que están configuradas para ejecutar exclusivamente en una máquina específica, a diferencia de aquellas que pueden acceder de forma remota o de múltiples dispositivos. En esencia son locales a esta computadora. ¿Qué son? Son sistemas de base que se instalan en una sola computadora y sirven para operar sin internet. Las características principales: funcionan dentro de una red local o en un solo equipo, rápido acceso a los datos del equipo en potencia, mayor control de administración sobre los datos del sistema, limita el acceso remoto o trabajo colaborado desde distintos lugares. Requieren mantenimiento físico del equipo y respaldan manual. Uso común: pequeñas empresas o negocios con sistemas administrativos locales, aplicaciones de escritorio, ambiente educativo o de pruebas. Algunos ejemplos: Microsoft Access, SQLite, MySQL instalado localmente. La base de datos en la nube y accesibilidad desde Internet. La base en la nube se refiere al servicio de datos que se accede a través de Internet, en lugar de esto de almacenados locales en dispositivos específicos. Esto permite la accesibilidad desde cualquier lugar con conexión a Internet y varios dispositivos. Uno de ellos puede ser el Google Cloud SQL. Es un servicio de base de datos relacionales completamente administrado que permite a los usuarios ejecutar bases de datos MySQL y PostgreSQL y sirve y un server en la nube. Es accesible a través de Internet, lo que significa que las aplicaciones pueden conectarse en esta base de datos desde cualquier lugar con acceso a la red. Algunas características pueden ser la administración completa, la escalabilidad, alta disponibilidad y una buena seguridad.